Estar aquí es una señal de tus ángeles. Bienvenida al Club de las 11:11 con tu host, María Botero. Hola, bienvenidos al Club de las 11:11. En este episodio vamos a hablar sobre autoestima y amor propio con el arcángel Jofiel. En el diccionario de la Real Academia, el amor propio se define como el amor que alguien se profesa a sí mismo y especialmente a su prestigio. Y el prestigio es la pública estima de alguien o algo, fruto de su mérito. Cuando yo leí esta definición, a mí me pareció interesante que al definir el amor propio se le ligue al prestigio, es decir, la forma en cómo la sociedad mide que tú te amas o no está basada no en una medida interior, sino en una percepción exterior. Y luego recordé esos ejercicios del colegio que a uno le ponen, en donde, o le ponían, por lo menos a mí en clase de ética, donde tú tenías que dividir en dos tu personalidad poniendo tus cualidades y defectos. Ese ejercicio, por lo menos donde yo estudié, lo repetían constantemente y siento que era como una reafirmación de la identidad de uno. Aproximadamente a los 7 años es cuando tengo como la primera memoria de haber hecho ese ejercicio y yo creo que a esa edad la percepción de nuestras cualidades y defectos viene más, pues, de la percepción que tienen los demás que de nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, yo al crecer nunca fui excepcionalmente buena en nada. O sea, en el colegio, incluso en la universidad, yo era una persona promedio. Pasaba raspando, nunca perdía, pero nunca era la mejor. Y a pesar de que todo se me daba con facilidad, los deportes, las artes, nada me apasionaba lo suficiente como para esforzarme. Y entonces mis papás siempre me dijeron que yo era una persona inconstante. Y yo crecí con esa identidad impuesta. Entonces cuando me ponían ese ejercicio, siempre en la columna de defectos iba mi inconstancia. Y luego, mirando hacia atrás, yo desde primero de primaria recuerdo que tenía como estas ganas de emprender. O sea, yo vendía pitillos de gelatina de casa en casa. Yo agarraba la colección de canicas de marbles de mi hermano y las vendía en la esquina de mi casa. Yo vendía mis dibujos en el colegio. O sea, yo vendía cualquier cosa. Pero siempre entraba con la mentalidad de como soy inconstante, esto no me va a durar. Entonces, alrededor como de mis 15 a mis 18 años, diría yo, sentir que no era excepcionalmente buena en nada, ¿cierto? Porque yo era una persona promedio en todo, me llevó a cuestionar mis capacidades y mi valor, en especial porque como también se me había dicho tanto que era una persona inconstante, yo sentía que entonces no tenía nada por dentro que aportar y yo a esta edad, como de la adolescencia, puse todo mi valor en mi cuerpo, mi peso y mi apariencia. Y a esto sumémosle algo que yo le puse este nombre, no sé si se llama así o no, creo que no, pero yo le puse la herencia de la identidad. ¿Qué pasa? A uno por lo general, constantemente los papás les repiten, ay, es que tú eres como tu papá o tú eres como tu mamá o tú eres como tal familiar, ¿cierto? Y eso sigue construyendo y como reafirmando la creación de nuestra identidad. Por mi parte, a mí siempre me decían que es que yo era muy Uribe, ¿cierto? Es el segundo apellido por parte paterna. Y entonces yo crecí comprándome esta identidad de que yo era físicamente como esa parte de mi familia, mi energía masculina era más dominante, mi carácter, mi temperamento, tanto que llegó un punto donde yo comencé a sufrir exactamente las mismas cosas que mi papá. Yo sufría de problemas con la alimentación, mi papá toda la vida ha sufrido sobrepeso, yo sufría de problemas con mis desbordes emocionales, mi papá fue una persona muy temperamental, problemas de digestión, o sea, yo me compré el cuento completo. Por el otro lado, por ejemplo, a mi hermano le decían que no, que él era igualito a mi mamá, súper carismático, daba el servicio, súper noble, ¿cierto? Entonces la conversación siempre iba como que Juan, que es el nombre de mi hermano, Juan tan lindo, todo el mundo lo quiere, es tan noble. En cambio, María, ella tiene mucho carácter, es bien fuerte como el papá, ¿cierto? Entonces, bueno, uno se va comprando esas identidades y no solamente comprándoselas, sino que cargándolas con uno. Y eso le impide a uno muchísimo como expandir su personalidad. Tanto que, y yo le soy súper honesta, yo
siento que mis papás son, o sea, les estoy contando una fracción de lo que son. Obviamente, en mi interior me siento súper afortunada de haber crecido en el hogar que crecí. Yo siento que los valores, yo no solamente los vi en una cartilla, los ve y los veo todavía, los vi y los veo todavía en mis padres, en la forma como hacen sus negocios, en la forma como se relacionan con las personas. O sea, en realidad, no estoy hablando de este tema como para echar la culpa de nadie. Aparte, yo soy mamá, perdón, y sé lo duro que puede ser y lo mucho que uno hace de verdad lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces no es como para criticar, juzgar, señalar, sino simplemente para enfrentar una realidad a la que muchos pertenecemos. Yo me acuerdo que los amigos de mi hermano me pusieron un apodo y me pusieron Miss Simpatía. Era un apodo sarcástico porque yo era muy odiosa. Entonces, lo que ellos no saben, detrás de una persona tímida, detrás de una persona que aparenta ser odiosa, es que yo por dentro me sentía, no es que yo fuera así porque me sentía superior, me sentía completamente inferior, sentía que yo no valía absolutamente nada, sentía demasiada inseguridad, estaba completamente, sí, vacía por dentro. Y aquí es donde yo conozco al arcángel Jofiel, de quien vamos a estar hablando en este episodio. Y lo curioso es que yo en ese momento no sabía su nombre, yo simplemente sentía como su energía y la sentía cuando pasaba muchas horas jugando en el closet de mi mamá a armar outfits. O sea, en esa época claramente no existían las redes ni nada, o sea, uno lo hacía literalmente solo por uno, porque yo encontré en la moda la posibilidad de expresar una identidad y una parte de mí que nadie me había dicho que yo era, sino que tenía como la libertad de crearme a través de esos elementos de la moda como yo quisiera y además de también jugar con mi cuerpo, que era algo que me hacía sentir muy insegura. Entonces, bueno, ahí yo conozco a Jofiel, como les digo, en ese momento yo no sabía su nombre y eso pasa con muchos arcángeles. Ustedes pueden sentir una energía y no tienen que conocer su nombre, pues para que funcione o para que se sientan en conexión. Ponerle nombre a las cosas es una necesidad humana y ya más adelante en el capítulo de señales vamos a hablar sobre eso. Pero además de que Jofiel es el ángel del fashion, del diseño, también es el ángel de las flores, de la autoestima, de la sabiduría. Y cuando uno es consciente de estas energías, no quiere decir que porque yo conocí esta energía, entonces nunca voy a tener problemas con respecto a esa energía. Quiere decir que yo voy a tener las herramientas o la compañía para afrontarlo. Pero pues en la vida uno se puede seguir enfrentando esas dificultades. Mi momento más débil de amor propio fue en la universidad. Yo estudié mi primera carrera en una universidad muy pequeña, donde las marcas, el lujo y el tan llamado prestigio del que habla la definición de amor propio estaba supremamente presente. Y uno en esos ambientes también siempre tiene una elección. Uno no tiene que tomar uno puede pertenecer a esos ambientes y uno no puede hacer de eso su personalidad, ¿cierto? O sea, uno tiene esa elección. Pero yo en este caso, en mi adolescencia, decidí que yo tenía que encajar. Y debido a que por tantos años, como les contaba, mi identidad había sido ligada a la personalidad de mi papá, yo en ese momento, cuando entro a la universidad, me voy a vivir sola a otra ciudad y yo siento esta libertad de volverme a crear. Pero fue una creación que vino como desde la rebeldía, fue algo que vino desde quiero ser completamente lo opuesto a mi papá. Y les voy a contar un poquito sobre su personalidad porque tiene que ver mucho con esta historia. Mi papá es una persona extremadamente sencilla. Yo creo que él vino a conocer lo que era una marca de lujo porque yo se las pedía. Era una persona de las que la gente llama un bajo perfil, ¿cierto? Es una persona que a través de muchísima pasión por lo que hace ha construido un gran capital y tiene muchos recursos, pero lo último que le importa en la vida es impresionar a alguien o es demostrar algo. Al contrario, digamos que su filosofía de vida, algo que siempre me ha dicho, es entre más tienes, menos muestras. Y para mí en ese momento en la universidad era lo opuesto. Yo tenía que encajar en ese grupo de los bolsos, de los carros, y yo recuerdo que para él no hacía sentido que yo le pidiera un bolso que no sé, costara $5,000 cuando el de 50 hacía lo mismo, o que le pidiera un carro último modelo cuando a él le interesaba que yo tuviese un carro seguro. Y entonces yo empiezo como a tener esta lucha, a desconectarme muchísimo con mi familia, porque casi toda mi familia tiene como esta misma filosofía donde el lujo es estar en la naturaleza, donde el lujo es montar en sus caballos, donde el lujo es estar en sus fincas, ¿cierto? Una percepción de la realidad que no es ni malo ni bueno, simplemente diferente. Y entonces yo ahí empiezo a rodearme de personas completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada, también de malas amistades, a rodearme en ambientes muy pesados, muy superficiales, que no me aportaban. Y ahí sí mi valor, cuando me llamaban mi simpatía,
era 0, ahí mi valor llegó a menos 2000 y 100% de mi amor propio estaba puesto en lo externo. Aún en todo ese boroló, o sea, aún en toda esta situación, yo todavía tenía ciertos espacios de conexión con mis ángeles, no tantos, ya no era tan recurrente como tal vez lo hacía más pequeña, pero de vez en cuando meditaba y en una de esas llega un curso de ángeles a mi vida, yo decido tomarlo y en ese curso recuerdo que las personas, las profesoras que participaban de ese curso vendían también sus productos y ahí un día, el curso duraba 3 días y uno de los días, creo que fue el último, yo voy donde estaba como esa venta de productos y veo que había un elixir de amor propio, o sea, así se llamaba, y yo necesito esto. Lo compro, el tarro era así como de plástico, el color era fucsia, estaba hecho de rosas y otras flores, otras esencias, aceites esenciales, y tenía la energía del arcángel Jofiel. Y ahí yo lo tomo y bueno, yo lo tenía muy presente en mi mesita de noche, pero nada, digamos que llegó el día en el que yo sentí que yo toqué fondo realmente con respecto a mi amor propio. Y esto sucedió después de un episodio muy fuerte, donde yo hice algo que era completamente fuera de lo que se llama como la zona de confort. Y yo salí en una revista muy polémica en Colombia, donde después de haber salido en esa revista yo tenía a todo el mundo criticándome y hablando de mí, pero cuando yo les digo todo el mundo era mis profesores, las directivas de mi universidad, obviamente todos los estudiantes, mis supuestas amigas, las amigas de mis papás, de mi mamá, las personas que atendían en la cafetería, por ejemplo, en mi universidad. O sea, era algo que yo ni siquiera, en este punto yo miro atrás y yo no sé cómo yo, o sea, yo creo que Jofiel me mantenía la frente en alto, porque yo caminaba ignorando todos los comentarios que ya ni siquiera la gente disimulaba, pero yo tuve que cumplir con mis responsabilidades. Yo igual tenía que seguir cursando mi carrera y yo pues siempre, digamos que he tenido como ese valor de la responsabilidad. Yo dije, pues yo, o sea, me toca enfrentar eso. Pero yo comencé a aislarme completamente de absolutamente todo el mundo y ahí es donde caigo en este hueco muy profundo. Y yo aquí quiero decir algo, yo nunca hice nada malo. O sea, haber salido en esta revista, claramente la única persona afectada fui yo. Pues obviamente no es como que algo vergonzoso ni algo malo, ni simplemente es algo que la sociedad no esperaba de mí, ¿cierto? Entonces, en este momento ya mis papás ven que yo estoy bastante mal. Yo vivía con mi hermano y mi hermano ve que yo no vuelvo a salir del cuarto, yo empiezo a ganar muchísimo peso. Y entonces mi papá me dice, hay que buscar ayuda. Y yo le digo, sí, estoy de acuerdo, busquemos ayuda. Y empiezo a ir a un psicoanalista. Después de hacerme unos exámenes médicos y de un par de sesiones, lo primero que hace la persona es medicarme. Entonces me manda unos medicamentos antidepresivos. Y yo por tranquilidad de mis papás, digamos que yo decido comprar esos medicamentos, pero en ese momento sí recuerdo que yo cerré los ojos y les pregunté a mis ángeles, y aquí quiero hacer una aclaración, yo no tengo absolutamente nada en contra de los medicamentos antidepresivos, simplemente para mí en ese caso sentía que iban a anestesiar el dolor que yo estaba sintiendo, pero que no era la cura. Entonces yo compro los medicamentos, pretendo que me los tomo, pero en verdad nunca me los mando. Y en uno de esos momentos, pues obviamente yo no estaba mejorando tampoco. El psicoanalista cita a mi papá un viernes por la noche, recuerdo que era, y mi papá viaja, ¿verdad?, a la ciudad donde yo vivía, pues solamente para tener esta cita. Y recuerdo ese momento como si fuera ayer, sentados, mi papá, el psiquiatra y yo, y el psiquiatra le decía a mi papá que lo que yo tenía era una enfermedad genética. ¿Se acuerdan de la herencia de identidad? Bueno, era una enfermedad genética y que era por culpa de mi papá, más o menos le dijo esas palabras. Y yo recuerdo, es que me acuerdo de ese momento, yo recuerdo en ese momento ver a mi papá completamente destruido, como un niño chiquito lloraba, nunca lo había visto así, ni siquiera cuando regresó del secuestro. Y él le decía al doctor, por favor, dígame yo qué tengo que hacer, qué le compro, qué le doy, qué necesita ella para sentirse bien. Y ahí en ese momento, durante esa conversación, a mí se me enciende algo y yo me doy cuenta de 2 cosas muy importantes. La primera, que yo no tenía la firmeza de mi papá, sino su suavidad. Y la segunda, que así mi papá, yo hubiese utilizado esa, digamos que esa oportunidad para manipular y sacar lo que yo quisiera de él, nada de eso iba a llenar mi vacío.
Ese viernes en la noche regresamos a mi apartamento, yo automáticamente me encierro en mi cuarto y busco un tarro de Nutella que yo tenía escondido en mi mesa de noche. Yo utilizaba muchísimo la comida para sanar mis emociones y comienzo a comerme la Nutella, yo me la comía a cucharadas y cuando volteo a mirar estaba ahí el elixir de amor propio y es como si eso se hubiese iluminado. Y recuerdo que en el tarrito estaba el logo de la persona que lo hizo, de una de las maestras, y recuerdo que ella me había contado que ella daba terapia. Entonces en ese momento yo digo, ay, ¿qué más vale intentarlo? El lunes por la mañana la llamo y saco una cita. Y ahí es cuando yo llego a Natalia, que es mi terapeuta, y esto fue alrededor como, yo creo que de mis 18 años y hoy a mis 31 todavía Natalia sigue siendo mi terapeuta. Yo cuando llego a su consultorio yo tenía pensamientos suicidas, yo basaba absolutamente todo mi valor en la pesa. O sea, para mí la pesa era como que ahí estaba mi valor. Y digamos que yo también tenía mucho trauma por nunca haber podido encajar en ese mundo y pensaba que yo nunca iba a encontrar el amor. Jamás, jamás, por cómo me veía. Y estamos hablando de que, o sea, tal vez tenía unos kilos de más, pero para mí eso era, pucha, lo más importante del mundo. Y recuerdo que hablando con Natalia, cita tras cita, ella era es una terapeuta que basa su terapia en ángeles, esencias florales, meditación, bueno, todo lo que hoy en día yo hago también. Recuerdo que ella fue la primera persona que en la vida vio mi dulzura y vio algo que yo pensé que no tenía y era carisma. Y ella me lo decía mucho. Y también vio algo en mí y era mi inteligencia. Digamos que por la desconexión que se había forjado con mi familia, a mí ellos siempre me decían que yo era muy hueca. Y claro, no los culpo porque yo era la única que no pertenecía como a su estilo de ver y vivir la vida. Yo quería algo diferente, pero yo creo que hay dos cosas distintas. En ese momento sí, yo podía estar muy vacía, pero yo no era vacía. Es lo mismo que la gente que siente ansiedad. Ustedes pueden sentir ansiedad, pero ustedes no son ansiosos. Uno no tiene por qué basar su identidad en sus sentimientos. Entonces aquí, a través de muchos años de trabajar en este tema, es donde quiero dejarles mi verdadera definición del amor propio a través de 5 cosas que son verdaderamente importantes y que yo siento que me han ayudado a mantenerme conectada mucho con mi amor propio. A hoy en día poder tener mi tarro de Nutella y comérmelo feliz, además porque es el alimento favorito de mi esposo, él es francés y todos los días desayuna una tostada con Nutella y café. A amar mi cuerpo y sentirme absolutamente agradecida. Y aunque yo no creo que el tema del amor propio, yo no sé si uno lo domina 100%, yo no sé si uno en realidad algún día se ama de la forma como uno se merece amarse, pero sí creo que mi valor está completamente en este momento o mi enfoque en lo interno. A mí lo externo no me puede importar menos y siento que ahí volví a conectar con mi familia. El lujo de mi vida es estar en la naturaleza y eso no quiere decir obviamente que uno, me haya desprendido como de yo amo el dinero. Es más, tengo muchísimos talleres, cursos donde hablo del dinero, pero lo uso para otras cosas, no es para impresionar a la gente. Entonces les voy a dar el primer consejo y para mí el más importante, que define muy bien lo que sí es una práctica de amor propio y es el acto de amor propio más grande que puedes hacer por ti, es actualizar tu identidad. Y esto uno no lo hace solo una vez. Este espacio uno lo tiene que visitar constantemente porque todas tus decisiones las tomas basadas en tu identidad. Yo no culpo a las personas que todavía de pronto hablan de mí, que me conocieron en el jardín, en el colegio, en la universidad, porque esas personas también basan su identidad en lo que fueron y no en lo que son o quieren ser. Entonces, ese es mi consejo número 1 basado en todos estos años. Tú no eres tus genes, tú no eres la historia ni de tu papá ni de tu mamá y tú no eres tus errores y tampoco eres esa tabla de cualidades y defectos que nos dejaban en el colegio. Al contrario, cuando yo por fin, después de casi 26 años de comprarme la idea de que yo era inconstante, me di cuenta que esa es mi mayor cualidad. Me di cuenta que esa inconstancia me llevó a explorar muchísimas cosas que hoy sé hacer, que tal vez no elijo hacer todos los días de mi vida, pero que tengo ese conocimiento y esa sabiduría. O sea, si tú me invitas a jugar tenis, yo sé jugar tenis. Si tú me invitas a jugar golf, a montar caballo, a jugar voleibol, a nadar, ¿cierto? Yo como saltaba de cosa en cosa, aprendí muchísimas habilidades hasta poder conectar con lo mío, que en el episodio, además de propósito de vida, hablo mucho de esto y es encontrar
tus hell yes a través de tus fuck no. Y yo hice eso durante muchos años de mi vida y me encanta haberlo hecho. Hasta que encontré algo que me encendía, hasta que encontré algo que sí representaba lo que era mi identidad y lo que yo quería construir. Y entonces ahí, les digo, yo llevo 200 semanas creando contenido para mi comunidad, innovador, creando o una membresía o un taller o un mensaje de ángeles 200 semanas, a veces 2 veces a la semana. Entonces, créanme que si eso no es constancia, ¿qué es? ¿Y qué es actualizar la identidad? Actualizar la identidad es sentarte y preguntarte en qué crees hoy. ¿Qué de todo eso que te repites a diario es realmente tuyo y qué es un punto de vista comprado de alguien más? ¿Cuáles son en realidad tus sueños, tus aspiraciones? ¿Realmente tú quieres ese bien material para ti o para impresionar a alguien? Y no es que sea malo o bueno, es simplemente reconocerlo. Y vean, yo siempre hago este ejercicio. Cada 6 o 4 meses cuando construyo mi vision board, mi mapa de sueños, siempre el primer paso antes de construirlo es reconstruir mi identidad. Porque es que tú no puedes manifestar una vida basada en la persona que eres o que eras. Es más, tú tienes que mirar hacia la persona que quieres ser. Porque solamente en ese momento vas a crear cosas distintas a las que ya tienes, o si no, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces esto es algo que yo digo mucho y es que la autenticidad no es tanto como honrar tu versión del pasado, y eso es algo que mucha gente cree, ay no, ella es súper auténtica porque siempre ha sido lo mismo. Eso no es así. Uno es auténtico cuando uno honra esa versión del futuro que uno quiere ser a través de esas acciones del presente. Y aquí, para pasar al siguiente punto, lo que les quiero decir es que la gente sí cambia. Si ustedes todavía sienten resentimiento por ese niño que las mordió en el jardín, por esa pareja que tal vez les fue infiel, pucha, denle la oportunidad a la gente. No tienen que relacionarse con ellos, pero dejemos de hablar de los errores de la gente del pasado, porque eso solamente habla sobre la percepción que nosotros también tenemos de nuestra identidad y cómo la basamos en nuestro pasado. La gente sí cambia, sí persevera, sí evoluciona. No todos, pero algunos sí lo hacemos. Con esto va a pasar al punto número 2. Y es que el segundo acto de amor propio más grande que tú puedes hacer por ti es humanizar a tus papás. Los primeros vacíos en nuestro amor propio se crean, pues claramente en nuestra crianza. Y no es culpa de nuestros padres, como se los decía anteriormente. Cada alma escoge a sus padres por esas razones. En la sanación de tus vacíos encuentras tu misión. Entonces, si tal vez a mí no me hubieran repetido tanto sobre esa inconstancia, pues yo no hubiese explorado tantas opciones, no hubiese adquirido tanto conocimiento a lo largo de mi vida como para poder dedicarme a lo que hoy me dedico. Si yo no hubiese tocado fondo, ¿cierto? Yo tal vez nunca le hubiera prestado atención a esta conexión con mis ángeles y hubiera dejado eso ahí. Si en ese momento el amor propio no hubiera sido mi única salvación, pues tal vez yo no le hubiese prestado mucha atención y seguiría con los mismos problemas hoy día. Por ejemplo, si para mí en el momento en el que el tema de los lujos y las marcas no hubiese sido tan importante, yo no me hubiese preocupado por crear mi propio capital, por desligarme económicamente de mi familia, por haber adquirido mi libertad financiera para, entre comillas, hacer con mi dinero lo que yo quisiera. Todo esto para darme cuenta que al final del día pienso igual que ellos en ese sentido de los lujos, pero bueno, o sea, eso me llevó a crear, digamos que mi propia seguridad financiera. Entonces, humanizar a los papás es sanar el vínculo, es darte cuenta que esta también es la primera vez que ellos están viviendo esta vida. Y yo siento que eso lo integré muchísimo más cuando me convertí en madre. Y que en realidad hacer eso te ayuda también a humanizarte a ti. Y al humanizarte tú, pues te amas con muchísima más ligereza. Si tienen la oportunidad, una de mis herramientas favoritas para hacer esto es las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son magníficas. O si no, también en mi membresía tengo muchas meditaciones para sanar a papá, sanar a mamá. Y hace algún tiempo les quiero compartir algo. En un taller de limpieza energética que teníamos en mi membresía, yo invité a una amiga que es diseñadora holística de interiores y yo me acuerdo que le preguntamos cómo es alguien se iba a cambiar a una nueva casa y le dijo, Lauri, ¿cuál es la mejor forma de yo limpiar mi nuevo hogar? Y ella le dijo, la mejor forma de tú limpiar tu nuevo hogar es habiendo dejado limpio el anterior. Y para mí eso hizo clic en todos los sentidos. Tu primer hogar es tu familia, son tus padres, es más, es tu mamá, ¿cierto? Si tú no sanas esa relación y no te das cuenta más adelante que, claro, tu hogar más constante eres tú mismo, pero si tú no sanas esas raíces de donde tú viniste, es muy difícil tú sanar tu conexión contigo. Y hay que tener en cuenta que vínculo y relación son dos cosas distintas. Yo entiendo que no todo el mundo puede tener una relación con sus papás, o porque no están en este plano físico, o porque simplemente
pues hay heridas que no permiten una relación o porque de pronto no saben quién es uno, quién es el otro, pero el vínculo es algo que siempre se puede sanar. Entonces de eso hablan mucho las constelaciones familiares, les dejo ahí ese hint para quien les resuene. La tercera parte, el tercer consejo o tercera acción de amor propio más poderosa que tú puedes hacer por ti no es el skincare, es el energy care. Y este fue como un término que yo me inventé. A mí siempre la gente me pregunta que cuáles son mis rutinas de belleza y no tengo absolutamente ninguna. Yo me pongo hielo todas las mañanas en la cara y agua de rosas y para de contar. Y el agua de rosas la hago con el arcángel Jofiel, by the way. Yo conozco muchas personas que tienen 18 pasos de skincare con un double cleanse y no se aman a sí mismas. Entonces eso obviamente no tiene nada de malo, hermoso que quieran cuidar su piel, su pelo, todo, pero eso no es amor propio, ¿cierto? Hay algo más importante que eso y es cuidar de tu energía. Y cuando hablo de cuidar de tu energía, yo me refiero a limpiar la energía de tus espacios, darte cuenta de las personas que te drenan. Hay algo que se llaman los vampiros energéticos y esto es algo real, es darte cuenta cuando tú te juntas con alguien y te sientes drenado, ¿por qué lo estás haciendo? Porque sigues eligiendo esa relación, es darte cuenta de que es necesario protegerte. Entonces, a eso yo le llamo el energy care, que es mucho más importante. Digamos que sería el primer paso en mi rutina de autocuidado, sería cuidar mi energía. Y pregúntate eso, ¿cuándo fue la última vez, por ejemplo, que tú te vestiste para ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú te compraste algo para ti, no para comprobar tu valor o para mostrarle nada a nadie? ¿Cuándo fue la última vez que tú te expresaste sobre ti de una manera linda? Saben, en estos días yo veía un video de una persona que se llamaba a sí misma, en inglés se llamaba Pretty, o sea, ella decía, hey pretty, o se hablaba a sí misma así y la gente la criticaba horrible, que porque ella se creía bonita y ella decía, claro, cuando un hombre te lo dice de una forma súper grosera en la calle y te gritan, ay, bonita, o alguien te habla tanto como de tu valor en lo físico, eso está bien, pero cuando uno lo hace con uno mismo, la gente sí le ve lo malo, ¿me entienden? No hay nada más lindo que uno hablarse lindo, no hay nada más lindo que uno referirse bonito sobre uno mismo, porque seguramente la persona que habla bien sobre sí misma es la persona que va a hablar bien sobre ti también. Entonces, cuando tú tengas personas a tu alrededor que se critican durísimo, tienes que saber que están haciendo lo mismo contigo. Entonces, cuida tu energía antes de cuidar tu pelo, antes de cuidar tu piel. Yo les digo por experiencia propia, yo no hago muchas cosas de mi aspecto físico, y no es que ser vanidoso tenga nada de malo, eso es genial, pero digamos que yo siento que la gente muchas veces me hace estas preguntas es porque se sienten atraídos hacia mi energía y no tanto hacia mi apariencia, me hago entender. Entonces les dejo ahí eso. El punto número 4 es que el amor propio no es un trabajo individual. Y yo sé que esto puede parecer súper polémico porque a uno siempre le dicen que uno tiene que aprender a amarse y entonces luego a uno lo aman. Es más, hay una frase muy popular que estoy segura que yo de pronto tengo escrita en alguno de mis oráculos o de pronto tengo en mi libro y es el amor que te haces, el amor que recibes. Y saben que hace poco yo estuve reflexionando sobre esa frase y ya no me parece tan cierta. Como que ya cuando actualicé mi identidad me di cuenta que eso no me resuena tanto. Jofiel nos dice en su carta, solo con amor en el corazón puedes cultivar tu belleza interior. En la cartita que para quienes están viendo este podcast la tengo aquí enfrente y hace parte de mi oráculo de arcángeles, pero ese amor en el corazón muchas veces es un amor que requiere ser cultivado por las personas a tu alrededor. Cuando yo sané mi relación con mi cuerpo, con mis problemas alimenticios, yo necesité el amor de los demás. Yo no lo pude hacer sola. Yo necesitaba ese apoyo de mi terapeuta, de mis papás, de mi abuela. Entonces, yo les hablo en el episodio de Relaciones con Chamuel que hay personas medicina y yo sí creo mucho en esto. Yo no creo que tú tengas que estar completamente sana en el tema del amor propio para que alguien llegue y te ame o para que alguien sea lindo contigo o para que tú merezcas un amor bonito. Entonces yo de verdad creo que el amor propio no es tanto un trabajo individual. No te tienes que aislar para conectar con el amor propio. Hay veces que pedir ayuda es el acto de amor propio más grande que puedes hacer por ti. Y hay muchas herramientas que también te ayudan y quiero hablar rápidamente sobre ellas. Está, por ejemplo, la Ayurveda, que es una herramienta que a mí me ayudó hartísimo a entenderme, sobre todo mi carácter. Yo soy Pitta, para quienes conocen, ese es un dosha. Bueno, esos son términos ya más técnicos, pero mi elemento principal es el fuego y me di cuenta que no es que yo fuera una persona brava o temperamental, sino que yo tenía que aprender a digamos que, balancear mis elementos para pues poder sentirme en paz y tranquilidad como hoy lo hago.
Existe el Human Design, que no sé si se acuerdan que les conté en este episodio que a mí los amigos de mi hermano me llamaban Miss Simpatía, pero yo me di cuenta que es que en Human Design hay un tipo de energía que se llama Manifestor y ese soy yo, y el aura es selectiva, es decir, el aura hace el trabajo por ti. Cuando tú llegas a un espacio, tú no le vas a caer bien a todo el mundo si tú eres de ese tipo de energía, porque tu aura está seleccionando quién sí, quién no por ti. Entonces no es que yo fuera Miss Simpatía, es que mi aura estaba haciendo su selección, ¿cierto? Entonces, bueno, como esas hay muchas otras herramientas, la numerología, la astrología, que a mí me parecen geniales en este trabajo. Y finalmente, yo siento que quiero cerrar con esto, y es que para amarte no es necesario incomodarte. Una de las grandes creencias de la gente es que tú solo creces cuando sales de tu zona de confort, y yo no puedo estar más en contra de eso. Yo sé que este pensamiento es súper polémico y mil gente puede que me caiga encima y que no resuene con esto, pero hay un libro muy bueno que lo leí recientemente y se llama The Comfort Zone. Y ese libro dice en voz alta lo que yo siempre he pensado en voz baja, y es que la vida no se trata tanto de ponerte ante situaciones incómodas, porque al final lo que tú más quieres lograr y manifestar en tu vida es la comodidad en todos los sentidos. Cuando tú haces un proceso de aceptación y sanación de tu cuerpo, lo que tú quieres es estar cómodo en tu cuerpo. Por eso a mí la opción no me parece publicar una foto de tus estrías en Instagram sea un acto de amor propio. Eso, si tú te sientes incómodo con eso, eso no me parece la medida. ¿Cierto? Nosotras las mujeres somos seres cíclicas, o sea, nosotros tenemos altos, tenemos bajos. Tal vez la sanación del cuerpo viene más de conocer y conectar con tus ciclos, viene más de entender qué es ser mujer, ¿cierto? De entender por qué unos días te sientes así, otros asá, ¿verdad? Entonces, digamos que yo siento que entre más cómodo esté uno, más puede expandir uno su zona de confort y por ende crecer. Entonces yo veo el crecimiento más como la expansión de la zona de confort y no como ponernos necesariamente ante situaciones incómodas en lo personal. Y así me parece a mí que yo he podido cultivar mi amor propio de una manera mucho más ligera. Entonces hay formas gentiles de expandirte. Y con esto quiero terminar y leerte una cartita muy linda de mi oráculo de manifestación, que dice: la libertad se encuentra donde nace la autenticidad. El concepto de autenticidad puede ser intimidante cuando existen dudas sobre lo que quieres, lo que te gusta o quién eres. Hoy tus ángeles queremos recordarte que al igual que el universo, tu alma está en constante expansión. Por ello no tengas miedo cuando no te puedas identificar con una sola cosa y más bien pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? En la respuesta encontrarás tu ser auténtico, un ser que cultiva sus pasiones, que no solo busca encontrarse, sino crearse, un ser que elige la libertad por encima de las etiquetas. Y recuerda que en el mundo sin ego no necesitas un título o un nombre para definirte. Se trata de la esencia y el sentimiento que transmites a través de lo que eres, más que del nombre que le pongas. La autenticidad es lo que puedes ver con los ojos cerrados. Con mucho amor, tu arcángel Jofiel, que hoy te acompañó durante este episodio. Les quiero dejar de tarea que agarren uno de estos 5 puntos y trabajen en eso, de la forma como se sienta natural, como se sienta ligero. Tal vez se identificaron más con uno que con otro. Por favor, lleven esto a la acción, lleven esto e implementenlo en su vida. Si quieren hacer los 5, empiecen entonces por el primero y vayan evolucionando y me cuentan qué tal. Gracias, gracias, gracias por estar hoy aquí y ser parte del club de las 11 y 11. Recuerda que todo está bien, todo está en orden y todo va a estar bien.